Toda la gloria y toda la honra sean dadas a nuestro Dios. Doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da para así ser portador de su palabra en este momento, de la cual estaremos todos aprendiendo, porque Dios realmente siempre nos guía para que estemos aprendiendo de su palabra. Y este es un momento muy importante para que podamos aprender todos de ella. Pues en esta ocasión, en este momento, estaremos hablando de un tema muy controversial, y es que Dios tiene sangre y tiene corazón. Sí, es un tema muy controversial, lo sé. Dios tiene corazón y tiene sangre. De manera que temas como estos, ya que conocemos las Escrituras, sabemos de antemano que en el cielo no entrará ni carne ni sangre. Esto lo sabemos y estamos totalmente claros y convencidos de que es así. Es 100%, porque en 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bendito sea nuestro Dios para siempre. De esto estamos claros, que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Hasta ahí estamos claros. Pero esto de que Dios tiene corazón y tiene sangre, vamos a desglosar todo esto a través del tiempo que Dios nos dé, a través de estos medios, para aclararle a la gente qué es lo que esto quiere decir, cuál es el significado, porque es un misterio salir a esta altura de juego, cómo andan las cosas, a la gente con que Dios tiene corazón y tiene sangre. De manera que también es completamente ilógico de que Dios nos haya creado a su imagen, conforme a su semejanza, y nosotros no tengamos lo que Él tiene, y así sucesivamente. O sea que, ¿cómo podemos nosotros ser imagen y semejanza de Dios si no portamos lo que Él tiene? Yo sé que muchos se van a ir del lado espiritual, porque esta es la forma espiritual, porque nos creó así, nos creó de esta manera, nos creó de otra manera. En fin, que todo el mundo estaría y debe de sacar su conclusión en cuanto a lo que la palabra dice, sin salirnos de ella, sin romper ninguna regla de lo que dice la palabra de Dios. Este es un aclarando para que la gente que le gusta y hace estudio de la palabra de Dios, la escudriña, pueda entender las cosas con mayor claridad. Eso de que Dios tiene corazón y tiene sangre, si la escritura que acabamos de leer dice que no, que al cielo no entra ni carne ni sangre. Pues en breve estaremos explicando de qué se trata todo esto. Dios sabe todas las cosas y Jesús lo conoce todo. Gloria al Señor para siempre. Lo que Jesús enseñaba y decía, nos explicaba y nos estaba dando a entender el porqué de todas estas cosas, cuando dijo en 1 Corintios 15:10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea que ellos están combinados de una manera tal que lo que sabe uno lo sabe el otro. Y Jesús nunca decía nada por su propia cuenta, ni enseñaba nada de lo que él quería, sino el mismo Padre era que enseñaba y decía las cosas, porque el Padre estaba en él. Dice la Escritura, 1 Corintios 15:10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, en el 11 dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, que si no quieren creerme por lo que yo digo, créanme entonces por las obras que yo hago, por lo que Jesús manifestaba y daba a entender. Entonces, en este caso, Jesús
quiere mostrarle a la gente cómo funcionan las cosas. ¿Cómo es esto? No me he salido de la clase, no me he salido del estudio, de que Dios tiene corazón y tiene sangre. Ya mismo estaremos allá. Entonces, ¿cómo es esto de que mucha gente no entiende que Jesús nunca habló por su propia cuenta? Jesús enseñaba a la gente lo que el Padre les revelaba, lo que el Padre mismo decía de adentro de Jesús. Porque los tres son un solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo. No son por separados como creen muchos. No es así. Los tres operan de la misma manera, cada cual en su área. El Espíritu convence a la gente para que vayan a Jesús, para que a través de Jesús lleguen al Padre. ¿Quién convence? Quien te recibe y te lleva al Padre, y el Padre que te recibe. De modo que el Padre tiene todas las cualidades, o nosotros tenemos lo que tienen ellos en el cielo. De la misma manera como son ellos tres en uno, también lo somos nosotros. Y de la misma manera que tenemos una cardia, tenemos un corazón que nos late en el corazón, también Dios tiene uno. De la misma manera que tenemos una sangre que nos corre el cuerpo, también el Padre tiene. Porque es una semejanza. ¿Qué es una semejanza? ¿Cómo nos crea el Padre? Nos crea conforme a como son ellos, conforme a su semejanza. Somos una fotografía de cómo es el cielo, cómo es el Padre en su Trinidad. Somos cuerpo, alma y espíritu. Asimismo también lo son ellos. Entonces, nuestra semejanza, o la semejanza que tenemos nosotros a el Padre y el Hijo, son idénticas. Hay una semejanza. Somos imagen y semejanza del Padre. De modo que lo que el Padre tiene, tenemos nosotros, en un sentido figurado. Es decir, que como son tres en uno, también nosotros somos tres adentro de sí mismo. Cuerpo, alma y espíritu, como acabo de decir. Entonces, cuando el Padre nos crea al principio, cuando Jesús descendió al huerto del Edén, cuando el hombre pecó y le dijo al hombre: ¿qué has hecho? Conversó con él. Luego él dice la mujer, luego la mujer la serpiente, y cada uno culpó a alguien. Entonces Jesús estaba dolido, que más adelante veremos dónde se refleja esto. Entonces, Dios sí tiene corazón y tiene sangre. Vamos a ver cómo y a dónde y por qué. ¿Dónde está esto? Gloria al Señor para siempre. Sé que esto es tema de mucha controversia. Ya he tratado este tema en otras ocasiones, en otros lugares, y me tocó ahora por las redes llevárselo a un público ya de otros lugares, que no es el local aquí nuestro. Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios? Para entender primero el desarrollo de cuál es el corazón de Dios, primero vamos al principio. Cuando Jesús va al huerto del Edén y le dice al hombre: ¿qué has hecho? Esta palabra es bastante fuerte, que quiere investigar que por qué hizo eso, qué fue lo que pasó. O sea que a quien realmente le dolió cuando el Padre dijo que se arrepintió de habernos hecho, porque todos nuestros pensamientos, el pensamiento de los humanos, son de continuo al mal. Dios se arrepintió. ¿Y sabe dónde le dolió a Dios haber creado al hombre? Le dolió en el corazón. Entonces, la visita de Jesús al hombre nos indica con claridad que el corazón del Padre es el Hijo. Observe el proceso de Jesús. Desde que el hombre peca, quien se aparece en el huerto del Edén es Jesús como Dios. Representante de Dios, salido de Dios, y es Dios. Porque Jesús sí es Dios, no como creen muchos religiosos. Jesús sí es Dios. Los tres en uno. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Jesús se le aparece al hombre y ya Jesús empezó a recibir los embates, los golpes que iba a padecer en la cruz por causa del hombre. Jesús es el dolor que sintió el Padre cuando dijo que le dolió en el corazón. Un dolor de corazón, aquí se le conoce como una taquicardia.
Se le conoce como un fuerte dolor que padecen muchas personas. A mí mismo en ocasiones me han llegado a dar taquicardia, siento como un pequeño dolor en el corazón que solamente me queda respirar, y a mucha gente le ha pasado esto. Entonces, el corazón del Padre es el Hijo. Jesús es su corazón. Jesús es la imagen viva del Padre. Jesús es salido de adentro del Padre. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie puede llegar al Padre sino a través del Hijo. De manera que para poder tocar los sentimientos del Padre se tocan los del Hijo. Para poder entender las cosas de Dios se habla con el Hijo. Eso explica el por qué cuando a Jesús le preguntan, que le piden a Jesús que nos muestre el Padre, él les responde: tanto tiempo que he estado con vosotros y no sabéis que yo soy. Es decir, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea que si ven a Jesús es como ver al Padre. De manera que son uno y Jesús es su corazón. Ya los golpes, los latigazos, la vergüenza grande que iba a pasar, empezó desde el huerto, no en la cruz. No en lo que la gente cree que el proceso, que por la calle cargando la cruz, no. Ese dolor viene ya de tiempo. Ese dolor empezó en el huerto del Edén. Y a medida que fue pasando el tiempo, todo este dolor fue multiplicándose. El corazón al Padre fue doliéndole en toda la trayectoria. No dejó de dolerle nunca el corazón que es en el Hijo. Gloria al Señor. Entonces, cuando llega ya el tiempo determinado del Hijo nacer, llegar el proceso, porque tenía que sufrir por completo ya para cerrar esa página, tenía que pasar el proceso culminante, fulminante para completar el ciclo. Tenía que morir por nosotros, de lo contrario, no estaríamos aquí donde estamos hoy. Tenía que padecer esto. Y Él sufrió todo por nosotros. De modo que Jesús sí es el corazón del Padre. Porque Jesús es quien padece todo esto. Pero no nos vamos más lejos. Como el Hijo es en el Padre, acabamos de leer en 1 Corintios 15:10. Si el Hijo es en el Padre y el Padre en el Hijo, entonces el Padre debió haber sentido lo que sintió el Hijo. Le dolió al Padre lo que le hizo al Hijo. Por eso el Padre declara en el principio que le dolió en su corazón. Porque lo que siente el Hijo lo siente el Padre. A Dios le dolió lo que le hicieron a Jesús. Cuando escupieron a Jesús es como que escupieron al Padre. Eso explica el por qué esta gente de aquellos tiempos van a ver a Jesús venir de la misma manera que se fue. Pero este grupito de personas le va a ver para dolor, porque no tuvieron ni una gota de misericordia. Sin embargo, todo esto es porque tenían que cumplirse las Escrituras. Tenía que cumplirse la palabra. Bendito sea nuestro Dios. Tenía todo esto que cumplirse. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos revela todas estas cosas. Como dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. De modo que la sangre en el cuerpo, déjame decirle esto antes, la sangre en el cuerpo humano, como decimos que Dios tiene corazón y tiene sangre, vamos a ver primero qué hace la sangre en nuestro cuerpo. La sangre en nuestro cuerpo recorre todo nuestro ser, de pies a cabeza. Y la sangre conoce todo lo que hay adentro. La sangre sabe lo que hay. La sangre entiende todo nuestro ser. Todo lo que es carne, la sangre lo entiende y lo conoce. Porque hace un gran recorrido, bombeado por la cardia, por el corazón. Entonces, cuando la sangre recorre todo el cuerpo, tiene todo lo que pasa en el cuerpo adentro de sí. De modo que si los médicos quieren saber qué es lo que tiene el paciente, se queja de un dolor, le puede preguntar si te duele aquí, quizás hasta palparlo, si le duele allí, le duele acá. Puede palpar, puede preguntarle, tocarlo.
¿Te duele la cabeza? ¿Te duele un pie? ¿Te duele esto? ¿Te duele lo otro? Sí, el médico puede hacer eso. Hacerle preguntas, eso es la consulta. Pero cuando el médico quiere a ciencia cierta saber por qué ese dolor, por qué esa molestia que siente su paciente, porque el médico no puede ver adentro del cuerpo humano, es simplemente un médico, un estudioso. No puede saber qué hay ahí dentro. Por eso hace las preguntas en la consulta, que cuál es el padecimiento del paciente que acaba de llegar. Entonces, rápidamente, cuando el médico tiene todo lo que dice el paciente, ahora viene el examen. Para el médico saber si concuerda lo que dice el paciente, va y examina la sangre, porque la sangre sabe todo lo que le pasa al cuerpo adentro. La sangre lo sabe todo. Entonces, la sangre que le corre a Dios es el Espíritu Santo. El corazón del Padre, nos devolvemos. El corazón del Padre es el Hijo. Y la sangre que le corre al Padre en el cuerpo es el Espíritu Santo. De modo que adentro de nosotros la sangre sabe todo. Y la sangre da testimonio y hasta habla. Si da testimonio porque habla, algo dice, algo enseña, algo Dios sabe cuando la sangre habla. Gloria al Señor. Entonces, si la sangre puede revelar todo lo que hay dentro de nosotros mediante un estudio humano, asimismo el Espíritu Santo, que recorre todo el cuerpo, recorre todo el ser de Dios y ve todo lo que va a pasar con nosotros. Eso explica el por qué cuando gime con unos gemidos indecibles, unos gemidos fuertes. Gime con mucho dolor el Espíritu Santo, porque sabe bien que puede venir para nosotros mal. Él sabe cuando viene castigo para nosotros y Él es que nos indica, nos redarguye, nos regaña. El Espíritu siempre trata con el hombre para que el hombre se enderece. Gloria al Señor, para que el hombre entienda que tiene que andar por el buen camino para que no sea castigado por el Padre. De modo que el Espíritu que es de Dios, según 1 Corintios 2, dice lo siguiente: pero Dios nos reveló todo a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Lo mismo hace la sangre del cuerpo, que es una imitación. La sangre escudriña todo adentro de nosotros, y el Espíritu también lo más profundo de Dios, dice en el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahí está. Gloria al Señor. Entonces el Espíritu de Dios es que escudriña, recorre todo el cuerpo de Dios y conoce en el corazón, que es el Hijo, todas las cosas que vienen para nosotros y nos las revela. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Nos revela todo, nos los dice, nos cuenta. Gloria al Señor. Entonces dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, con mucho dolor. Gime por nosotros. Nos revela las cosas. Mira, prepárate, fallaste, porque muchas veces la gente tiende a cometer errores y a callarlo, a tenerlo callado. Entonces el Espíritu quiere que nos arrepintamos y le gime el Padre en nuestro favor para que nosotros estemos a cuenta con el Padre. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, el Espíritu escudriña todo el ser de Dios y trae las informaciones. Y no solamente eso. En el primer discurso de Pablo, que es profecía de Joel, oiga bien, primer discurso de Pablo que es profecía de Joel, donde iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Hay muchas personas que creen que solamente sobre los cristianos, y aquí dice lo contrario a lo que ellos dicen. No estoy en contra de la creencia de ninguna persona, pero aquí dice lo contrario. Dice Hechos 2, que es el primer discurso de Pablo, pero profecía de Joel. Esto es del profeta Joel, no es profecía de Pablo. Pablo convierte
la profecía de Joel en su primer discurso, cuando dice en Hechos 2, desde el 16 en adelante: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Son los hijos de los que hacen la obra de Dios. Hasta ahí vamos bien. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Son 3 puntos que trae el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu trae 3 cosas. Trae profecía, trae visiones y sueños. 3 puntos trae el Espíritu Santo. Profecía, visiones y sueños. Ya profecía sabemos qué es. Visiones, las visiones no son los mismos que los sueños. Hay ocasiones donde tú tienes una visión, pero no un sueño. Hay ocasiones donde tú duermes y tienes un sueño. Tienes una revelación. Entonces dice lo siguiente: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que la parte de arriba no es como creen, es para toda carne. Cuando dice toda carne, no es una selección de carne. Esta carne sí, aquel no, aquel que es cristiano sí, aquel que es mal cristiano no. Es sobre toda carne. Aquel que es pecador, que es impío, que es aquello, que es lo otro. No, es sobre toda carne. No es como creen algunos. Aquí lo dice claro. Vuelvo y repito el 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No dice otra cosa. No hay aquí selección múltiple, selección de para aquí, que para allí. Dice sobre toda carne, pero hay una confirmación. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Es decir, que es seguro. Si lo fue sobre toda carne, seguro entonces sobre mis siervos y mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso explica el porqué. Hay gente haciéndose sueños. Hay gente teniendo visiones y no son cristianos. Yo no sé si a usted le ha tocado que personas que no son cristianas van y les revelan un sueño extraño que tiene que ver con el fin del mundo. Algunos revelan, me ha tocado a mí que algunos han revelado que el mar se sale y empieza a destruirlo todo. Algunos me han dicho que han visto el cielo descender, caerse a la tierra. Algunos han dicho que han visto el cielo bajar poco a poco hasta destruir los hombres. Algunos han dicho que han visto lava surgir de la tierra. De modo que los pecadores y todas las personas que no son cristianas están teniendo sueños y teniendo visiones. Y muchas veces tienen visiones tan fuertes que les da miedo no decirlas porque no son cristianos, y no es así. Porque este derramamiento para profetizar, para visiones y para sueños es para toda carne. Dice aquí toda carne. Si usted tiene otro entendimiento y dice que no es toda carne, yo no me opongo a eso, pero aquí dice en mi Biblia sobre toda carne. De allí sacarán ustedes toda conclusión. Entonces el Espíritu que escudriña todo de adentro de Dios, que es la sangre de Dios, el Hijo que es el corazón, el Espíritu Santo que es la sangre de Dios que escudriña todo, asimismo como los médicos se enteran qué hay dentro de nosotros mediante la sangre, asimismo el Espíritu que escudriña todo hasta lo más profundo de Dios, sabe todo y nos lo revela a nosotros. Aquí hay derramamiento del Espíritu. Que el Espíritu esté en ti es una, y derramamiento del Espíritu con propósitos de profetizar, de que tengan visiones y también sueños. No sé si a usted también le ha tocado lidiar con personas que le han profetizado, que le han dicho cosas, y usted ha dicho, pero ven acá, ¿y cómo es que este hombre me está diciendo esto? Y es un hombre que no es cristiano, no es una persona que consagra y está 24/7 en las cosas de Dios. ¿De dónde sacó él eso? Pero tú te das cuenta dentro de ti que lo que él te dice viene de Dios. Y te has sorprendido, yo me he sorprendido. Porque aquí hay un derramamiento del Espíritu. Ya a la gente se les predica porque tenemos el compromiso de predicarle. Pero ya toda la gente está entendiendo de Dios. Están teniendo las revelaciones, los sueños dentro de sí. De modo que el Espíritu Santo es la sangre que le corre a Dios dentro. Bendito sea nuestro Dios para siempre. También hay 3 que dan testimonio en el cielo. Gloria al Señor. 3 que dan testimonio en el cielo. Esto está en 1 de Juan 5. Eso es el 6. Dice la palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, dice el 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Oigan, ¿quiénes? El Padre, el Verbo, que es Jesucristo, es su corazón también. El Espíritu Santo, que es la sangre que le corre dentro. Y estos 3 son uno. Pero también hay 3 que dan testimonio en la tierra, que son el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Tienen una sola combinación, tienen un mismo pensar, una misma manera de ver las cosas. Estos 3 dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. De modo que a mí me parece que ya en esta brevedad que hemos tenido de tiempo en cuanto a esta palabra, que el Espíritu es la sangre que le corre a Dios, y su corazón, a quien le dolió desde el principio, es Jesús. Jesús, su corazón, cuando Dios dijo, vuelvo a repetir, que le dolió en el corazón. Óigame bien, mucha gente dice que no, que Dios no, si tiene, si somos semejanza de Él, tiene que tenerlo. No puede nadie ser semejanza de otro si no se parecen. Tu hijo no puede tener un parentesco a ti, no puede parecerse a ti si no se parece. Es imposible, sería totalmente ilógico. No porque el hijo se parece mucho a él y que a quien se parece a su abuela, a una tía, no. Imagen es que se parece a ti. Ahora, la semejanza que tenga ese hijo tiene que tener o hacer ciertas cosas como las hace tú. Entonces nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Sería totalmente ilógico que Dios no tuviera los que nos creó, que Dios no tuviera para los que nos hizo, que no fuera el propósito de Él. Ahora nosotros sí nos apartamos de Él desde el principio, por eso el dolor de su corazón. Si hubiese sido humanamente hablando, le da una taquicardia, tal vez un paro. Se sorprendió, le dolió, porque es dolor. Le dolió en el corazón haber creado al hombre. Sí, le dolió. Fue fuerte el dolor. Por eso es que viene Jesucristo en nuestro rescate. Primero aparece un prototipo de Jesús, que es el arca. Cuando hubo la primera destrucción masiva, que murió todo el mundo, aparece el arca en forma de Jesús, es decir, representando a Jesús. Son salvados allí 8 personas, y estos llenaron la tierra nueva vez. Pasa el suceso también de Sodoma y Gomorra, y aún así la Biblia misma explica que en estos días, en estos postreros días, será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, será también como en los tiempos del diluvio. Y explica qué hacían. Para el diluvio la gente se casaba y daba en casamiento. Y para hacer esto, tiene que haber una vida normal, sedentaria, una vida natural, como la que estamos viviendo hoy. La gente se casa y da en casamiento. Estamos hablando de que hay fiesta. Y también como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y las ciudades alrededor también. Esto es explicado con claridad también en la palabra de Dios. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos revela hoy día que tenemos que estar siempre a cuenta con Dios. Esa es su sangre y nos revela todo esto. El Hijo, que es Jesús, siempre está esperándonos con los brazos abiertos. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado para que el hombre venga a los pies de Jesucristo. Y tan pronto es recibido por Jesús y acepta a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, entonces el hombre puede entrar al Padre. Es decir, ya tiene el Padre, porque el que tiene al Hijo tiene el Padre. No puede tener uno y no tener el otro, es imposible. Tiene uno, tiene el otro y tiene que tenerlos los 3. De modo que ya entendemos, o acabamos de entender, gloria a Dios, cómo es que Dios tiene corazón y tiene sangre. Ya entendemos mediante esto que Dios nos ha dado. El corazón del Padre es el Hijo. La sangre del Padre es el Espíritu Santo. Y estos 3 aún son uno. Son 3 en uno. Es decir, que tu cuerpo completo se compone de tu sangre y de tu corazón. Y los demás órganos que ayudan a estos 3 para el funcionamiento completo del cuerpo. Si los médicos quieren saber, vuelvo y repito, qué pasa dentro del cuerpo, va a la sangre. Y el Espíritu Santo es el único que escudriña todo hasta lo más profundo de Dios. De manera que no hay ninguna confusión. Espero que hayan entendido, pueden escribirme cuando esto se suba.
También para hacerles saber si quieren que les explique más allá, que les diga algo más allá también, podemos estudiarlo, pueden escribirme. Bendito sea nuestro Dios, pero ya estamos claros de que Dios tiene corazón, Jesús, y tiene sangre, que es el Espíritu Santo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Como les dije, pueden escribirme y ampliar esto y muchos otros estudios más que quieran que les lleve más estudios. Solamente escríbanme en mi canal de YouTube y cualquier duda que tengan pueden escribirme allí y les hago saber. Y también algún estudio o algún aclarando que quieran, también puedo subirlo para que les llegue. Que Dios les bendiga a todos, recordándoles que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.